Hola, ¿qué tal? Hoy quiero anunciarles el mensaje que Dios envió a la tierra a través de su Hijo Jesucristo para que todos podamos ser salvados. Todos aquellos que van a creer en nuestro Señor Jesucristo. Yo le quiero traer este mensaje muy importante para que lo más pronto posible tome acción usted de acuerdo a la palabra de Dios. Dice en Hechos capítulo 17, versículo 28, porque en Él vivimos, o sea, en Dios, nos movemos y existimos, porque nosotros no podemos hacer nada sin Dios, no podemos movernos, no podemos existir si Él no está ahí, cerca de nosotros. Y dice el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, porque como fuimos hechos a su imagen y semejanza, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. No tenemos que poner la mirada jamás en una imagen, en alguna estatua, absolutamente en nada, porque en eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que pongamos la mirada en el Mesías, en su Hijo Jesucristo. Porque ¿por qué vamos a poner la mirada en cosas hechas por Dios si nosotros mismos somos hechos a semejanza e imagen de Dios? Entonces no podemos nosotros poner la mirada en un metal o en cartón o en plata, en oro o en cualquier tipo de cosas. Porque recuerden una cosa bien importante, que solamente es uno, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y si es omnisciente y lo sabe todo, quiere decir que nadie más es omnisciente, si solamente Dios. O sea que si tú le pides a una imagen o a una estatua, no te va a escuchar. No te va a escuchar. Dice, bueno, que interceda por mí. No te va a interceder porque no te va a escuchar. Para empezar, es una estatua o imagen. Y para terminar, aún que esas personas hayan existido algún día y ahora es su imagen o su estatua, pero existieron algún día. Y si acaso la misericordia de Dios los tiene en su reino, si están en su reino, pues definitivamente ellos no te van a escuchar porque no son omniscientes. No son omniscientes y no pueden abogar por ti ni tampoco pueden ser intermediario. No pueden rogar por ti en ninguna manera, porque no te pueden oír, no te pueden escuchar si acaso están en el reino de los cielos. El único que te escucha es Dios, porque dice que solo uno es omnisciente, omnipresente que está en todas partes y omnipotente que es el Todopoderoso. Entonces no pierdas el tiempo en ninguna otra cosa más que el único que es intermediario entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que va a abogar por nosotros y es el único que nos va a dar salvación, porque de otra manera o en otro lado no la vamos a encontrar. Por favor, escúchame con tu espíritu, escúchame con tu corazón. No ignores este mensaje. Ya déjate andarte colgando cosas en el cuello o haciendo ritos o haciéndote limpias. Eso no funciona. Eso te trae más maldición. Aparentemente es bueno en el momento, dices tú, oh sí, recibí bendición. No es verdad. Es la mentira más grande del diablo que existe en esta tierra, en este mundo. Por eso tienes que escuchar el verdadero mensaje de Dios. Tienes que escucharlo. Solamente uno te escucha, solamente uno te mira. Porque uno es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Que quede bien claro estas cosas para tu salvación. Para que ya no andes sufriendo en este mundo. Para que tengas paz y gozo en tu alma, en tu corazón. Para que vivas una vida llena de alegría, de gozo en el espíritu. Dice el versículo 30. El versículo 30 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios ordena
ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Esto que te estoy leyendo no es si quieres. Esto es una orden. Es una orden que el Señor quiere que te arrepientas. Que te arrepientas y que sigas al verdadero camino y la vida, que es Jesús. Tienes que seguirlo a Él. Pero ordena, dice, en todas partes que a todos los hombres que se arrepientan. A toda la humanidad. Tienen que arrepentirse. Esto no es un si quieres, es una orden. Y acuérdate que una orden solo se obedece, no se discute. Y si tú te empeñas en discutir esta orden y no obedecerla, entonces el juicio está preparado para ti. Y entonces tendrás que pagar las consecuencias. Por tu desobediencia tendrás que recibir castigo. Porque todo aquel que no obedece tiene que recibir castigo. Y lo recibe. Y lo recibe. Ya sea aquí en la tierra con las demás personas, porque no obedeces. Por ejemplo, si te pasas una luz roja en un semáforo, un policía te va a poner ticket. Te va a dar una multa. Entonces, tienes que obedecer. Dice que ordena, dice. Ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Arrepiéntete y sigue a nuestro Señor Jesucristo como tu único Salvador. Porque es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Dice el versículo 31 del capítulo 17. Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, o sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien ha designado, dice, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Él demostró que esto es verdad, que Dios mismo había enviado a Jesús. Demostró que es verdad porque se había escrito de él como 500 años antes de que él llegara a esta tierra. Entonces tenemos más que suficiente, tenemos pruebas más que suficientes para que nosotros podamos creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podamos creer en esta palabra de salvación. Tienes que creerlo. Porque dice que ha designado, dice, un día para juicio, en donde Él va a juzgar el mundo. Pero para que tú no estés ahí, para que tú tengas que recibir castigo, tienes que obedecer, tienes que venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y busca una iglesia en tu lugar donde congregarte y que te enseñen la palabra. Porque el Señor te da el nuevo nacimiento. Y entonces empiezas tú a vivir otra vida diferente en tu mente y en tu corazón, porque Él le ha prometido, dice, y daré mi espíritu, dice, a Él, o todo aquel que se arrepienta. Él le dará su espíritu, Él le quitará el corazón de piedra y le pondrá un corazón de carne. A ti te estoy hablando que estás completamente enlodado hasta las manitas. Tienes muchos asesinatos, tienes muchos crímenes, tienes muchas violaciones. Tienes muchísima maldad. Y todos nacimos en pecado. Y cometemos pecado todos los días. Pero vengamos al abogado que tenemos entre Dios y los hombres. Esto es una emergencia. Esto es una emergencia. Tienes que obedecer esta orden. Es una orden. Y si no la obedeces, entonces tendrás que afrontar las consecuencias por desobediente. Pero es una orden que se te está dando desde el cielo. Tienes que arrepentirte y venir a nuestro Señor Jesucristo y seguirle. Y empezar a aprender su palabra para que seas limpiado y seas perfecto para hacer toda buena obra. Gracias por escucharme. Que Dios te bendiga.